a medir esa secuencia o ver esa secuencia, nosotros teníamos ahí en el triángulo de la izquierda, como ustedes están viendo en pantalla, veíamos que la fase T, por ejemplo, era la tensión inducida en esa fase, le llamábamos Rn, y bueno, en ese instante tenía un desfasaje de 90 grados, como por eso lo dibujábamos al vector tal cual como está puesto ahí. Yo lo voy a remarcar acá en azul. Después, a medida que iba girando, en ese instante también, o al mismo tiempo, en otra fase, se estaba induciendo también en la fase S otra tensión, que lo podríamos representar en forma vectorial, otro vector que tenía, que lo llamábamos tensión BSN, tensión de fase, porque estamos hablando tensiones inducidas en cada fase. Bueno, en ese instante esa tensión tenía un ángulo de menos 30 grados según el posicionamiento de cada bobina. Y después, a ese mismo instante, también aparecía esta tensión que era la BTN, referido a otra fase, la fase T, y que bueno, tenía un ángulo de fase inicial de 150 grados. Perfecto. Cuando nosotros hacíamos el mismo análisis, ahora el generador girando hacia el otro sentido, lo único que iba a suceder es que, bueno, las tensiones, si gira justamente para el otro lado, las tensiones inducidas en cada una de las bobinas se invierten en 180 grados. Esto lo sabemos un poco en base a cuando ustedes estudiaban en física, una espira conectada que giraba dentro de un campo magnético y bueno, se producía una tensión sinusoidal, recuerden así, de esta forma, a medida que iba girando la espira. Si esa espira yo de repente la hago girar para el otro lado, estoy hablando de ese generador elemental de física, la tensión se invertía a 180 grados, o sea que iba a ser justamente una sinusoide que arrancaba para el otro lado. Eso es una inversión de fase de 180 grados. Es lo que pasa acá, simplemente que con 3 bobinas conectadas y girando al mismo tiempo. Entonces, cuando gira para el otro lado, la fase que teníamos antes Rn, ahora la fase Rn va a tener justamente 180 grados en oposición. Por eso es que tiene un ángulo de menos 90 grados. Y así todas las demás fases. Muy bien, hasta ahí estábamos, ¿no es cierto? Y después hablábamos que en ese generador, que decíamos que las espiras, supóngase que si el generador tenía una conexión de las 3 espiras conectadas en una conexión que podía ser en estrella, por ejemplo, como esta que estoy haciendo allá, aquí, entonces esta era la fase R, supóngase, esta la S y esta la T, y el punto de si esto era un principio y este era un final de esa fase T, y este era un principio y un final de esa fase R, y así sucesivamente con la S, la unión de los 3 finales me generaba un punto llamado neutro, que lo íbamos a llamar con la letra N. Entonces, la tensión de fase, si yo pongo un voltímetro aquí, esa, por ejemplo, sería la tensión de fase BRN. Y así sucesivamente. Esta será la BSN y esta la BTN. O sea, la tensión que se induce en cada una de las bobinas puesto en una configuración como esta en estrella. Y esas son justamente esta tensión y esta tensión. Como así que si gira para el otro lado será esta tensión y esta tensión. ¿Ok? Pero si yo ponía ahora un voltímetro entre ambas puntas de la bobina, ponemos un voltímetro acá como para medir una tensión entre el extremo principio de la fase S y el principio de la fase R, entonces yo lo que estoy midiendo ya no es una tensión de fase, sino que es una tensión compuesta. Y esa tensión compuesta está compuesta por la fase de Rn y la tensión compuesta
compuesta BRN. O sea, en una palabra estoy diciendo de que estoy generando un vector compuesto entre estos dos vectores. O sea, entre la R y la T. ¿O cuál es la que estaba diciendo? La R y la S. Sería en este caso este. Entre la R y la S. Esa sería una tensión compuesta entre esta y esta. Entonces me queda determinado así perfectamente todas las tensiones compuestas en un sistema trifásico que corresponderán justamente a las compuestas de dos vectores, como están viendo en todos los lados de ese triángulo que conforman. Eso sería para la secuencia RCT. Y para la TCR, que las tensiones se me inducían totalmente opuestas porque giraba para el otro lado, entonces las tensiones compuestas son justamente todas estas que están acá a la orilla de todo ese triángulo. Fíjense las tensiones compuestas como son flechas que están con este sentido, ¿no? Bueno, y esas tensiones compuestas sería lo que marcaría ese voltímetro que tenemos acá, puesto de esa forma. A esas tensiones compuestas nosotros le vamos a llamar tensión de línea o tensión compuesta. Cualquiera de los dos nombres es válido. Tensión de línea o tensión compuesta es la tensión compuesta justamente por la suma de dos tensiones de fase, o sea, la que se originan en cada uno. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que de acuerdo a la secuencia que nosotros tengamos, RST o TSR, quedan perfectamente definidos los ángulos iniciales de todas las tensiones que nosotros tenemos en estos sistemas trifásicos. O sea, los ángulos serían de las tensiones de fases y los ángulos de las tensiones de línea. ¿Estamos? Por eso, estos triángulos, este sistema que estamos conformando de vectores, es el que vamos a utilizar como nuestra herramienta para empezar a resolver los ejercicios. Lo único que hay que conocer, como yo les decía en la clase pasada, que para poder tenerlo en la memoria y para poder hacerlo sin tener un machete incluso, o usar una especie de ayuda a memoria, cómo armar estos triángulos. Armamos primero como una especie de estrellita casi hecha de vectores, unimos lateralmente todos los extremos y bueno, por trigonometría nos damos cuenta cuáles son los ángulos que tienen. Este que está paradito con respecto al origen, sabemos que tiene 90 grados. Después, esos 90 grados, sabemos que si le sumamos 120, porque entre cada fase siempre hay un desfasaje de 120, tendré que sumar 90 más 120 y bueno, me dará el valor de este ángulo acá. Que en este caso dice menos 150. ¿Y por qué? Porque medir los ángulos en el sentido positivo, que sería antihorario, es lo mismo que medirlo en sentido opuesto, en sentido horario. O sea, por ejemplo, tomemos esta fase. Si este ángulo, sabemos que hay acá 90, acá tiene que haber indefectiblemente 30 grados, ¿verdad? Porque tiene que haber 120 entre cada una de las fases. Por lo tanto, este fasor que está acá, como dice ahí, voy a borrar acá para que se pueda ver bien, fíjense que dice menos 30. ¿Por qué menos 30? Y bueno, porque está midiéndolo en sentido antihorario, nada más que por eso. Menos 30, por eso este ángulo es menos 30. Le sumo 120 a ese y tendré menos 150. Que sería lo mismo de decir 90 más 120, bueno, acá le daría un ángulo, en vez de negativo, un ángulo positivo de la suma de 90 más 120. ¿Ok? O sea, 210 grados. Positivo. Bueno,
¿Y qué otra característica tienen en magnitud estos vectores? Y las características son que está demostrado que la magnitud de todos estos vectores que están, los vectores de tensión compuesta, están relacionados con la tensión de fase, o sea, los vectores que están internos, en raíz de 3. O sea, que yo voy a decir que siempre una magnitud de la tensión de línea, que son los vectores que están acá afuera, es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. O sea, cualquier vector que está acá adentro se llama tensión de fase. ¿Ok? Bueno, entonces así memorizamos nosotros nuestros ángulos y todo, y fácilmente determinar cuánto vale cada uno de esos ángulos. Para memorizar el otro, simplemente, como una ayuda mnemotécnica, vamos a decir, imaginen que este triángulo que está puesto acá, apoyado sobre una base así, yo lo dejo caer hacia abajo, manteniendo la base esta de apoyo, y que convertiría a ser esta, que era la base acá. Bueno, entonces, directamente toda la flecha, manteniendo el sentido de la flecha que tenemos acá, se mantiene la flecha que tenemos acá. Entonces los vectores pasan a tener justamente los ángulos, como se dibujan, de rebatir ese triángulo con base aquí hacia el lado de abajo. No sé si me entienden lo que quise decir ahí de rebatir ese triángulo. Cualquier cosa me pregunto. Perfecto. Entonces, todos los ángulos de fase, de las tensiones de fase y de línea, están perfectamente definidos en un sistema trifásico. Cabe recordar, para aquellos que no se acuerdan de lo que... Se le congeló, profe, la imagen y el sonido.